Bienvenidos una vez más a nuestro canal Pensamiento Vagabundo. Hemos venido generando una trayectoria en la explicación de un hermoso cuento como lo es Caperucita Roja. Es de los mejores cuentos del mundo que nos va a permitir identificarnos como personas en la trascendencia del personaje. Caperucita Roja, como lo hemos venido enunciando cuando explicábamos el principio dual en su estructura psicológica, confronta el principio del placer y el principio de realidad. El principio del placer debe ser repetitivo en lo externo y el principio de realidad es la norma que establece que el tiempo de ese placer ha de ser limitado, pero el placer ha de buscarse nuevamente, como es el orden del principio del placer. Es un enunciado freudiano quien una vez estableció la pregunta: ¿qué hay más allá del principio del placer? ¿Qué se pudo establecer? Que el placer no es el acto en sí mismo. El placer se genera cuando usted lo repite y lo repite. Es la repetición de la estructura que desencadena el síntoma del placer lo que nos genera placer. Hablando de placer, el cuento infantil es estético porque permite integrar ese placer. Ese placer de lo que el personaje está viviendo es el placer que todos nosotros, si nos identificamos cuando estamos frente al principio de realidad de seguir una norma o tener que romper la norma para vivir un principio de placer. Es en un esquema natural a todo ser humano. Pero el cuento ha venido estableciendo dos interrogantes. Uno, ¿por qué el cuento ha dirigido a un personaje como una niña que es Caperucita, que se centra a socializar con el lobo, que es destructivo y asociable para muchos, una conformación de generosidad hacia ella? ¿Qué busca una niña tan pequeña en una socialidad con un lobo? La pregunta que quedaba allí era: ¿por qué la niña quiere establecer esa estructura social con un lobo donde le brinda generosidad, a pesar de ser un ser destructivo? Y dos, si el lobo desea intercambiar esa generosidad con el esquema de seducirla, ¿qué es lo que Caperucita intercambia esa seducción? Estamos estableciendo el aspecto psicológico de Caperucita Roja en la estética del cuento. La estética tiene varios principios. Hemos explicado en el video anterior el principio dual de la realidad y vamos a explicar cuál es el lenguaje inconsciente de los niños que se enfrentan en esta estructura descifrada en la historia del lobo. Mi nombre es Edison Montoya y siempre hacemos una invitación a nuestro canal Pensamiento Vagabundo, el cual tiene como objetivo identificar la realidad a través de textos, a través de la literatura. Porque tenemos una invitación: leer. Leer es una aventura que nos va a permitir incluirnos no solo en el día de hoy, sino toda la historia humana para ser vivida. Vamos a entablar entonces cuál es el lenguaje inconsciente de los niños en Caperucita Roja. Lo primero que vamos a identificar en ese lenguaje inconsciente, en ese lenguaje que no es consciente en el cuento, en ese lenguaje que cuando lo desciframos socialmente, lo vimos como una niña que no hizo caso y aprendió que el lobo se la podía devorar y que debía ser salvada. Bajo esa estructura queremos explicar cuál es el lenguaje inconsciente que hay en el cuento. Y el primer interrogante es: ¿qué es Caperucita Roja? ¿Quién es y qué es esa Caperucita Roja? ¿Qué es esa caperuza roja que el cuento dice que se la dio la abuela? Aquí hay un esquema importantísimo, trascendental dentro del entendimiento del cuento en el lenguaje infantil. Uno, establecer qué es la Caperucita Roja, y dos, el papel de la abuela. Caperucita Roja era una niña que se puso una capa roja que le gustó tanto que nunca se la quiso quitar. ¿Qué niña crece con una capa roja que nunca le quiere quitar? Esa capa roja lo vamos a establecer dentro de la literatura, dentro del esquema psicológico, bajo no la capa roja que ella se pone, lava, vuelve, se pone. La abuela le dio la capa roja. Esa capa roja la vamos a identificar de ahora en adelante en el cuento como la identificación natural en la cual la niña empieza a identificar que hay un crecimiento. Entonces estableceríamos qué es esa Caperucita Roja.
y la vamos a entender dentro de nuestro lenguaje inconsciente, que es el lenguaje en que se le está diciendo a la niña, ya has establecido la capa roja que te va a cubrir de ahora en adelante. Ya has llegado a tu menarquia, del griego men, mes, arquis, el arquetipo, el primer estructura, la primera condición en que la mujer llega a un periodo. El primer periodo de sangrado de la mujer, la menarquia. Caperucita se revistió de esa capa roja. Es el lenguaje inconsciente de Caperucita Roja. Y eso nos divide el cuento dentro del lenguaje social que traíamos a un lenguaje inconsciente en la estructura psicológica de Caperucita. Caperucita representa a toda niña que al entrar a la menstruación empieza a tener cambios. Cambios que el lobo detecta, pero cambios que ella en su inconsciente también reconoce. ¿Cuál es el lenguaje inconsciente de Caperucita cuando tiene su primera menstruación? Es la capacidad de reproducir. Inconscientemente ella no sabe que ella entró a ser parte dentro de su rol de mujer en la sociedad, reproducirse. Y ella se quiere reproducir y se quiere reproducir fuera de casa. Empezamos a socializar ya no una estructura psicológica infantil, sino que mezclamos una inocencia dentro de la capacidad reproductiva femenina, dentro de juegos infantiles en la seducción de la sociedad con hombres. Porque Caperucita empieza a recapitular dentro de su propia condición la necesidad de un afecto generoso dentro de ese lobo. Con ello, hemos podido definir en el lenguaje inconsciente qué es Caperucita Roja. Y Caperucita Roja es toda niña que ha llegado a su menarquia, su primera menstruación, y se establece ya una corporeidad que Caperucita no se quiso quitar. ¿Y cuál era la condición de Caperucita? Que era una niña coqueta que a todos les caía bien. Ya sabemos qué es Caperucita Roja. Toda niña que empieza desde niña, desde su primera menstruación, a generar un estado de coquetería social, en el cual fue su abuela quien le regaló la Caperucita Roja. Ese es un punto importante para establecer dentro de las preguntas que hemos venido integrando. La primera, definir por qué la niña empieza a jugar un dualismo entre el principio del placer o de la realidad. No un principio, como en otros cuentos, de el hecho de crecer buscando otra figura, de crecer como otros cuentos, buscando el amor, buscando una condición económica o grandeza, o salir de una problemática diferente a la que tiene Caperucita. ¿Por qué Caperucita, siendo una niña que apenas se empezó a menstruar, trae la necesidad de socializarse con la generosidad del lobo? Primera pregunta. Segunda pregunta, si el lobo a intercambio de ello va a brindar una generosidad en la búsqueda de seducción, ¿qué es lo que va a intercambiar Caperucita o toda niña que empieza a desear una socialización con lobos, con hombres mayores? Porque el lobo es un hombre sagaz o mayor para ser representado dentro del cuento. Y vendría un tercer espacio muy importante. Poder establecer dentro de este lenguaje inconsciente cuál es el rol de la abuela que hizo que Caperucita, al tener esa capa roja, nunca se la quisiera quitar, siendo ella coqueta y cayendo bien a todos. Aquí empezamos a entrar a un esquema psicológico de la formación de la niña mujer, de la formación psicosexual en su desarrollo, para entablar a través de Caperucita un entendimiento de la formación femenina, de la integración de la mujer bajo un esquema en el cual va a socializar su intimidad. Vamos entonces a establecer bajo este prefacio cuál era ese lenguaje inconsciente después de saber que dentro de esa estructura inconsciente se encontraba que Caperucita era la menarquia, era la primera menstruación de la niña que le iba a permitir empezar a socializar esa capacidad de reproducirse como mujer y por lo tanto entramos a esquemas de una socialización dentro de su intimidad, dentro de su integración de crecimiento. Otro aspecto, entonces, al entender que ella era coqueta y que su abuela, que es una pregunta que tenemos al aire, debe generar un punto
importante dentro del desarrollo de esa primera menstruación. Nos dice el cuento tomado a través de Perrault y en los hermanos Grimm que la abuela la quería más que nadie. Le daba gusto en todo, tanto gusto que ya no sabía qué regalarle. Eso es un lenguaje inconsciente que nos va a permitir establecer que la niña ya tenía establecido un principio de placer, el principio de buscar placer a través del adulto, que quiero del adulto. Ya el niño estableció que un patrón de conducta dentro de un mayor, si establece que le regala y le regala y le regala una capa roja que a ella le gustó mucho y se lo regala a la persona que quiere, Caperucita sabe que en el cambio de intercambio afectivo el adulto ha de corresponder. Y hay un lenguaje inconsciente donde la abuela está generando una pulcritud al desarrollo psicosexual de Caperucita. ¿Qué nos permite este lenguaje inconsciente? Reconocer en casas que el niño puede adoler de una formación, de una educación del carácter, si queremos establecer que es darle todo lo que desea. Estaríamos brindándole entonces, en lo que hemos explicado, que para brindar fuera de la norma un principio de placer, tenemos que darles de la norma. Entonces salgamos de la norma, regalémosle lo que piden, sobre todo ahorita a nivel tecnológico, el play, el televisor, el celular, o a nivel de moda todo lo que busque, y cuando el niño sabe quién es el que más da, el niño lo intercambia por afecto. ¿Qué es lo que busca intercambiar dentro de su inocencia Caperucita? Dentro de un principio de placer para romper una norma, para corresponder a hablar con el lobo fuera del bosque donde no hubiesen cazadores. Dentro de esta conducta podemos establecer entonces, dentro de este lenguaje inconsciente, algo importante, muy importante. Estamos hablando de un esquema femenino, erotizado y expresado en una niña que sabe que el lobo la va a seducir bajo su propio lenguaje inconsciente infantil. Pero dentro de esta estructura vamos a reconocer entonces que hay una atracción a los hombres que ella transmite a través de la coquetería. Porque si ella era coqueta con todos y a todos caía bien, ella debió haber generado un estado de coquetería con el lobo, mientras recogían tantas flores que ella no tenía cómo poder sostenerlas. ¿Qué nos pasa con este punto importante? Que aquí vamos a establecer que Caperucita entró a un manejo del tiempo. ¿Cuál es el manejo del tiempo? ¿Cuál era el lenguaje inconsciente del tiempo en Caperucita? Su lenguaje inconsciente era llevar a un estado regresivo. Ella quería regresar a aspectos placenteros. Cuando el niño busca salirse de la norma es porque quiere ir a un estado regresivo dentro de sus estados mentales para volver a buscar un estado de conformación. ¿Qué hace que Caperucita busque fuera de sus padres la compañía de un adulto? Entonces nos vamos a empezar a responder las preguntas que traemos del video anterior. ¿Por qué Caperucita es el cuento de aquella niña que sale muy temprana edad, después de tener su primera menstruación, a buscar una socialidad o una socialización con el lobo, que es el hombre? Y que ya sabemos que el lobo siempre le brinda un estado de generosidad. Porque buscar ese principio del placer va a permitirnos regresar a un estado de buscar compañía. Y Caperucita, cuando empezamos en lenguaje inconsciente en ella, es la madre quien la despide y va hacia donde la abuela. Y no se menciona el padre. Hay una ausencia paterna, hay una condición donde Caperucita, una niña que no ha convivido familiarmente con su padre, requiere identificarse con esa generosidad masculina. Entonces Caperucita nos está enseñando todas las angustias, todas las ansiedades y todos los miedos y toda la descomposición psicológica que brinda el lenguaje, donde la identificación es materna y hacia la construcción de la abuela como otra identificación femenina, pero no hay un esquema masculino que el lobo puede aprovechar. El lobo, que en este caso sería un hombre en composición de mucha más edad, en una composición que le permite a ella salirse del camino de casa y mostrarle otras flores más grandes
que pueden ser dentro de nuestro esquema social dinero, vestidos, celular, paseos, restaurantes. Establecer que esa compañía que busca la niña es un estado emocional regresivo a tener que volver a que las angustias de no tener una compañía masculina se den ahora porque el tiempo es regresar a convivir con aquellos aspectos ya perdidos y adolidos en un tiempo que no va a volver y vamos con el lobo a poder identificar esa figura paterna que requiero. ¿Qué nos permite este aspecto expresado o hablado? Que dentro de esta comunicación inconsciente, Caperucita va muy dirigido a aquellas niñas que dentro de su crecimiento se han limitado a la compañía del padre y buscan necesariamente una compañía masculina. Eso hace que se generen dos aspectos supremamente importantes en el lenguaje inconsciente. Uno, que para la niña corresponder a su identificación de crecimiento como mujer está preparada a intercambiar su inocencia de niña con la compañía del adulto. ¿Qué busca el lobo intercambiar? Una generosidad para poder ser la seducción parte de la comunicación. Y Caperucita pone su inocencia, un juego infantil inocente para poder establecer la generosidad del lobo. Y es apropiado establecer que ese aspecto psicológico es una carencia afectiva de aquellas niñas que están creciendo dentro de su desarrollo ya psicosexual, primera menstruación, a una identificación con el hombre. Este espacio entonces va dirigido a padres, madres, profesores, sociólogos, filósofos, licenciados, intelectuales, lectores como nosotros, que quieran corresponder a saber cómo la literatura infantil ha podido hallar dentro de toda la historia humana el desarrollo psicológico para ser integrados en nosotros mismos como sociedad. Eso nos lo permite Caperucita Roja. ¿Y qué nos está diciendo? El manejo del tiempo. Para yo vivir un principio de placer tengo que romper una norma frente a mis padres y la agresividad del lobo con el que todos lo señalan se traspasa o se proyecta a una agresividad frente a mis padres por no vivir el principio de placer. Entonces aquí entendemos un lenguaje inconsciente de Caperucita. Todas las niñas que salgan de la norma se van a defender agresivamente con la figura materna o paterna para poder buscar dentro del rompimiento de esa norma un principio de placer. Porque a Caperucita no le interesa el cumplimiento de la norma, sino aliviar la angustia de esa estructura afectiva que está adoliendo, que está sufriendo, que le genera un miedo dentro de la socialización y una necesidad de intercambiar dentro de su estado de inocencia. Entonces, ¿qué ocurre dentro de este manejo del tiempo? Que Caperucita empieza a retroceder a principios instintivos del ser humano. Ansiedad, inmediatez, manejo del tiempo no hay y todo lo quiero ya y me vuelvo agresivo. Un instinto primitivo de tomar la posesión para sí. Quiere decir entonces que ese principio de placer funciona en el tiempo de una manera externa que se debe repetir y se repite y se lleva el conducto a que sea una repetición inmediata. Entonces empezamos a ver por qué las niñas cambian, porque se vuelven rebeldes, porque esa rebeldía es una defensa para repetir ese principio de placer. Eso nos está diciendo el lenguaje inconsciente de Caperucita, que si yo busco establecer una condición afectiva en la carencia de padre, requiero ir a enfrentarla ya porque es más inmediata la necesidad de angustia que establecer un pensamiento ante la norma. Todo esto son lenguajes inconscientes que nos van a permitir entonces entender el deseo. ¿Cuál era el deseo de Caperucita? El deseo era poder ¿Qué busca el deseo de Caperucita allí? Lo que busca el deseo de Caperucita es la externalización de la maldad enfocada a contradecir a sus padres por la búsqueda del camino de la experiencia dentro de su desarrollo psicosexual. Esa externalización de la maldad hace parte del ser humano. Todos nosotros tenemos una maldad instintiva
y sale a florecer en el momento de la pubertad, en el momento de la menstruación. La niña equipara una fuerza para defender su propia condición de ser. Mi propia condición de ser es que me estoy estableciendo dentro de un conducto femenino de niña a mujer y voy a defender ese principio de reproducción a que tengo derecho. Lo que requiere entonces es educar el carácter con que va a enfrentar el lenguaje inconsciente en que la vida le está diciendo, tienes una inocencia y alguien le está ofreciendo una generosidad porque hay un puente roto dentro de su estructura afectiva. Solo le pasa a Caperucita, una niña que viene sin un ordenamiento dentro de la figura paterna. Todo este lenguaje inconsciente que nos permite entonces entender que cuando la niña empieza a entrar a su menstruación, que es su desarrollo psicosexual, empiezan dos variantes importantísimas. Empiezan el deseo y empieza la maldad a ser parte de su estructura psicológica. Es un lenguaje inconsciente. La maldad de corromper ante no ser la norma establecida por la mamá y el deseo de establecer un contacto con aquel ser que me va a permitir identificarme en su generosidad, porque esa generosidad que me brinda es una generosidad que me hace falta. Es el estado psicológico de Caperucita. Entonces, en esta trayectoria de lo explicado, empezamos estableciendo qué es la Caperucita Roja, una menstruación primera que identifica a toda niña, pero que Caperucita aceptó con coquetería y estableció que la gente le cayera bien y la asumió para sí. La abuela fue quien dio esa capa roja y no hemos podido establecer por qué, pero sí podemos establecer que el intercambio en que el lobo busca una socialización con Caperucita es la seducción a través de un estado de formalidad, brindando más hojas, más flores hermosas y grandes de las que puede dar su mamá en ese camino que dice, de mi casa a donde mi abuela hay esta trayectoria. No te salgas, pero luego le va a mostrar que quizás hay otros paisajes más hermosos y un atardecer mucho más pulcro, y esa generosidad es la que brinda Caperucita, porque es la que le brinda la identificación con el lobo, y ella lo va a intercambiar por un estado de inocencia cuando sabe que ya hay una primera menstruación, por lo tanto hay un lenguaje inconsciente en que Caperucita y el lobo se están focalizando a esa estructura infantil de inocencia de Caperucita. En ese sentido, ya establecimos quiénes son los personajes en Caperucita que entran a esta etapa psicosexual. Son las niñas que no tienen una identificación paterna, pero que la encuentran en el mundo a través de otras figuras masculinas que buscan entonces identificar esa angustia de pérdida al establecer la necesidad masculina dentro de su estado psicológico. Hasta acá se damos la explicación de lo que es el lenguaje inconsciente de los niños, y era el lenguaje inconsciente que estaba estableciendo Caperucita Roja allí, o toda niña que está pasando por esta etapa de su desarrollo. Vamos a establecer entonces un poco más con la imaginación el entendimiento de lo que viene a ocurrir con Caperucita del Lobo y establecer qué era psicológicamente lo que el lobo nos quiere dar en su aprendizaje, lo que Caperucita nos quiere dar en su aprendizaje, y nos queda por establecer la pregunta, ¿cuál es el papel de la abuela cuando su nieta tiene la primera menstruación? Mi nombre es Edison Montoya, este es Pensamiento Vagabundo y estamos explicando el placer estético que tienen los cuentos. Es una invitación a leer. La lectura nos permite reconocer que no conocemos. Cuando leemos, conocemos algo más y luego leemos y leemos y necesitamos seguir leyendo porque llegamos a identificar que no lo conocemos aún. Si aquel que lee logra hallar la verdad de que no conoce, ¿qué pasa con los que no leen? Por eso es una invitación a estimular en los niños la lectura y que los padres de familia que nos escuchan, que nos siguen, los profesores, los académicos, los psicólogos, los estudiantes que tienen que ver con la formación humana, que nos puedan seguir, establecer que Pensamiento Vagabundo
es una base donde los textos nos van a llevar a una comprensión de la realidad. Deseamos seguir extendiendo nuestra invitación al canal, suscríbanse al canal, denle me gusta, dejen sus comentarios y vamos a invitarlos dentro del video que sigue a entender cómo se maneja la imaginación en la estructura psicológica de una niña que en su carencia afectiva está buscando la bondad de un hombre adulto. Continuamos en el próximo video.